Como bien ha introducido el tema Javi, mira que ayer nos llamamos, pero no nos dijimos el tema ni nada. Suele pasar. Y es un poco, Dios es fiel, amén. Y de manera que nosotros conocemos a Dios y caminamos con Él en esa comunión que Javi nos ha introducido. No, en Filipenses nos dice que Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y en ese caminar Dios trae a nuestra vida, o permite, ciertas circunstancias, ciertos momentos en nuestra vida para moldear, para probar, para ver lo que hay en nuestros corazones, para ver nuestra confianza en Él, para ver nuestra fidelidad a Él, para ver nuestra madurez espiritual. Y en esta mañana me gustaría que pudiéramos ver de cierta manera nuestra dependencia a Dios, que es vital para nuestra vida cristiana. Y es algo que se aprende, como hemos dicho, mientras andamos con Él, mientras tenemos esa comunión con Él, mientras avanzamos en nuestra vida cristiana de esa dependencia con Él. Me gustaría que pudiéramos ver en esta mañana el ejemplo que hizo Josafat, el rey de Judá, cuando recibió una muy mala noticia, donde él había seguido los pasos de su padre Asa, siguiendo las reformas religiosas que él hizo, pero recibe, cuando empieza ya a decir, ya está todo bien, que pone, podríamos decir, milicia en las ciudades fortificadas, donde pone a jueces para que pudieran juzgar justamente las causas delante de Dios. Cuando hace todo esto y parece que ya vuelve toda la calma, recibe una muy mala noticia, que Moab, Amón y Siria vienen contra Judá. Y entonces vemos allí cómo gestionamos nosotros las malas noticias. Ahí es cuando vemos si realmente dependemos de Dios o no. O confiamos en nuestras fuerzas, lo que podemos hacer o lo que podemos poder conseguir por nuestras propias fuerzas, en vez de lo que Dios puede hacer en nosotros, sin tener fuerza alguna, como veremos en la Escritura. Si me podéis acompañar en este relato tan maravilloso, que pone los pelos de punta, el pensar en esos tiempos, ¿no?, donde había tanta guerra, donde la influencia de Israel con los pueblos de alrededor, esa batalla continua, y cómo Dios les protegía, cómo Dios había prometido esa tierra para ellos, y que si seguían sus mandamientos Dios les iba a bendecir, pero si se desviaban, vemos como esas civilizaciones iban a entrar en conflicto contra ellos. Y un poco lo podemos trasladar a nuestra vida. Cuando nos centramos, cuando tenemos esa comunión con Dios, cuando tenemos esa consagración, vemos como las circunstancias no cambian, las civilizaciones siguen allí, el mundo sigue allí, las filosofías siguen allí, nuestras luchas siguen allí, pero no luchamos con nuestras fuerzas, sino luchamos por la fuerza del Espíritu Santo que mora en nosotros cuando fuimos sellados, cuando reconocimos que éramos pecadores y que Cristo murió por nuestros pecados. Así que vamos a leer el relato en segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículos del 1 al 30. Es una lectura algo extensa, pero muy rica, donde a mí personalmente me ha sido de bendición, donde he podido ver mi vida y ver cómo Josafat, en este caso, es de mucho ejemplo, no solo para el pueblo, sino para cada uno de nosotros en el día de hoy. Así que en segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículos del 1 al 30, dice así la palabra de Dios.
Dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gali. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, no presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel, cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos, y no los destruyese. Y aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y he aquí que ellos subirán sobre la cuesta de Sis, y lo hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová de Dios de Israel con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat estando en pie dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar los cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos,
pues ninguno había escapado. Vinieron entonces Josafat y su pueblo a despojarlos. Hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová. Y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. El pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Impresionante relato de la Escritura, que nos debe de llevar a esa confianza en Dios. Pero cuando recibes esa noticia de que vienen contra ellos, las malas noticias muchas veces llegan sin previo aviso. Cuando parece que todo está bien, cuando estás ahí en tu vida normal, viene una mala noticia, viene esa llamada de teléfono, viene cualquier cosa que te turba. Pero ¿qué haces con ese temor? Vemos en el relato como Josafat no podía ignorar esa mala noticia, no podía pasarla por alto. Era algo que venía contra ellos, era una destrucción contra el pueblo. Y sin embargo, era un problema que ponía en peligro a todo el mundo. Pero Josafat no solo muestra ese liderazgo como rey, sino muestra fe, que pregona ayuno a todo Judá, hace parar a toda una región para venir a la casa de Jehová a pedir socorro. ¿Qué hacemos nosotros cuando recibimos esas malas noticias? ¿Cómo gestionamos estas cosas? Como hemos dicho, a medida que vamos avanzando en nuestra vida cristiana, podemos ver la providencia de Dios en estas cosas. Vemos que Dios trata hasta el problema más pequeño si lo ponemos en sus manos. Cuando enfrentamos nuestras batallas, lo primero que debemos de hacer es buscar a Dios. Así lo hizo Josafat, tuvo miedo. Lo vemos en el versículo 3. Nos dice, entonces él tuvo miedo, pero acto seguido dice que humilló su rostro para presentar este asunto a Jehová. ¿Nosotros hacemos lo mismo? ¿O empezamos a darle vueltas a nuestra cabeza? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es nuestra dependencia de Dios? ¿Llevamos todo asunto delante del Señor? Josafat dice que tuvo miedo y debemos de presentar ese sentimiento delante del Señor. Tengo miedo. No nos hace débiles, hermanos. Nos hace dependientes de Él. No lo hacen nuestros hijos con nosotros, que nos vienen a buscar, papá. Cuando tienen pesadillas por la noche, cuando algo les sucede, no vienen a nosotros. Pues nosotros, si somos sus hijos, deberíamos de acudir a nuestro Padre Celestial. El temor debe de llevarnos a la oración, nos debe de llevar a esa comunión con Él, sincera, sin barreras, sin apariencias, sino lo que verdaderamente sentimos y experimentamos. Y la oración lo que hace es que nos da el enfoque correcto. No cambia las circunstancias, no cambia las cosas, pero sabemos que Dios pelea por nosotros. Sabemos que Dios lleva nuestras cargas. Sabemos muchos versículos sobre esto, pero ¿realmente lo llevamos a la práctica? ¿Confiamos en que Dios lleva realmente nuestras cargas? ¿Las presentamos delante de Él, pero después las volvemos a coger? Él pelea nuestras batallas. La oración tampoco fue el último recurso del rey, sino que fue lo primero.
que él hizo. El pueblo, como hemos dicho, dejó todo lo que estaba haciendo para presentar este asunto de vital importancia. ¿Qué hacemos nosotros cuando recibimos esas malas noticias? En segundo lugar, la oración recuerda de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Josafat lo expresa en los versículos del 6 al 12, prácticamente. Al 12. Y Josafat alza una oración impresionante, pero vemos que no es una oración improvisada, ni fuerza la oración, sino que Josafat conocía al Señor, sabía quién era, lo que él había hecho, lo que él es. Dice: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Dios es un Dios soberano, que nada se le escapa. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios es todopoderoso, no hay nada que no pueda hacer, no hay ninguna situación que no pueda solventar. Vemos ahí también: Dios nuestro, ¿no echaste tú de los moradores de la tierra delante de tu pueblo Israel y se la diste en descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? ¿No era el pacto que Dios había hecho con Abraham, que les iba a dar esa tierra, esa herencia? Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel. Josafat conocía muy bien quién era Jehová. Y nosotros en esta mañana también conocemos si realmente hemos venido a sus pies y le hemos reconocido como Señor de nuestras vidas. No así cuando recibimos malas noticias, no sabemos a quién estamos acudiendo. Al Rey soberano, al Todopoderoso, a que Él es fiel en sus promesas, en su palabra, que Él no cambia, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No tenemos a este Dios al lado nuestro que pelea nuestras batallas. Y muchas veces tenemos que reconocer que nosotros intentamos pelear nuestras batallas en vez de tener esa dependencia de Dios. Vemos que la oración no solamente es pedir, sino es recordar lo que Dios ha hecho ya. ¿No es Dios bueno? ¿Cómo lo puedes ver en tu vida? Mirando hacia atrás, confiando hoy y confiando en que Él va a ser bueno mañana. Él sigue siendo el mismo. Y vemos como la estructura de la oración podría ser, era algo urgente. Venían unas poblaciones y que les aumentaban en número y en fuerza, pero vemos cómo Él apunta a su carácter, apunta a sus promesas. Después vemos una confesión de que somos débiles, no tenemos tal fuerza como vemos en el versículo 12. Y vemos cómo después encomienda el asunto al Señor, hace la petición. Debemos de aprender, hermanos, que muchas veces vamos a Dios con las peticiones y peticiones. Pero ¿dónde queda la alabanza a lo que Él es? ¿Dónde queda ese asunto, ese agradecimiento por lo que Él ha hecho? ¿No había dado esa heredad donde estaban disfrutando ahora? Das gracias a Dios por lo que Él te da en tu vida diaria. Y luego le da esa petición. Vemos en el versículo 13 al versículo 17 que cuando el pueblo ora todos juntos es cuando Dios responde. En el versículo 13 dice que todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y mujeres y sus hijos. Y allí había un hombre que iba a ser lleno del Espíritu Santo, que Él vino sobre él para dar respuesta a esa oración, a esa dependencia que todo el pueblo había hecho. Y nos dice en el versículo 15, dijo: oíd Judá y todos, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey de Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Estaban viviendo una situación donde hacen lo correcto y cuando oran, Dios responde.
¿Cuántos versículos encontramos en los Salmos de que el pueblo o el salmista clama? Y vemos como Dios oye. Dios escucha la oración de sus hijos. Y cuando el pueblo ora, Dios responde. Y vemos cómo es: no temáis. ¿Qué es lo que vino el Señor Jesús a dar? Mi paz os doy. Qué bueno es cuando se acercaba a sus discípulos y les decía: paz a vosotros. Dios es un Dios de paz, donde todo hay calma. Y aquí al pueblo le dice: viene la guerra contra vosotros, pero tened paz. Ni os asustéis, no os amedrentéis, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Qué bonito, ¿verdad? La batalla no es vuestra, sino de Dios. Si volvemos a Éxodo 14:14, dice: en ese momento, antes de cruzar el Mar Rojo, que venía Faraón y sus carros detrás del pueblo de Israel, dice: Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Paz. El Señor Jesús trae paz. Y cuando somos llamados a una mala noticia, a una batalla, algo que tanto sea económica, enfermedad o cualquier cosa, Dios trae paz al corazón y vosotros estaréis tranquilos. En Romanos 8, versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No nos dice el apóstol Pablo que ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? En Juan capítulo 16, versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en el relato que estamos viendo, en el versículo 17, nos dice: no habrá que peleéis vosotros en este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Qué bonito, ¿verdad?, como Dios trata con nosotros. Dios permite de que un pueblo grande venga hacia Jerusalén, hacia Judá, pero vemos como, llevando el asunto al Señor, dependiendo de Él, vemos que Dios pelea por ellos. No os asustéis, sino tened paz. La oración no cambia, como hemos dicho, en primera instancia las circunstancias, pero sí que cambia el corazón, da confianza en su palabra y les da seguridad. No lo hacen. ¿Cuál fue la respuesta cuando escucharon esto de Jaleel, siervo, cuando fue lleno del Espíritu? Fue alabanza, ¿verdad? Versículo 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. ¿De qué manera Dios responde a nuestras oraciones? Muchas veces responde, y muy claro. ¿Y cuál es la respuesta que nosotros debemos de hacer? Tú nos has escuchado el asunto que yo te he puesto delante de ti, y tú has respondido y me has dado esa liberación, esa salvación de parte de Dios. Y debe de haber una adoración de nuestra parte a Dios, porque Dios escucha a sus hijos y pelea por ellos. La dependencia produce obediencia, confianza, alabanza y fe activa. Vemos que en el versículo 18, en el versículo 19, y se levantaron los levitas, los hijos de Coat y de los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Los enemigos seguían subiendo, pero ya en sus corazones había alabanza, porque creían en lo que Dios iba a hacer. No había victoria aún, el enemigo seguía acercándose, pero la confianza en la palabra de Dios hacía tener alabanza con fuerte y alta voz. Hubo un joven, hablando con él, que estaba en un trabajo donde su jefe inflaba los presupuestos,
iba por las obras y lo que veía pues lo robaba. A lo mejor una faena que tardaban 2 o 3 días, pues inflaban el presupuesto y lo hacía 2 semanas y le hacía estar sentado, vamos a almorzar. Y el joven tenía proyectos de casarse y de todo, pero claro, él era cristiano y él había confesado ser cristiano delante de él. Y el jefe le hacía partícipe de todas estas cosas, aunque él no lo hacía. A cambio también ganaba mucho dinero, pero se sentía muy mal. Y entonces lo que hizo fue, un día, se acercó al jefe y le dijo: mira, yo soy cristiano y no quiero participar de esto, así que mañana no vendré a trabajar. Es decir, dejaba el trabajo porque él veía que lo que estaba haciendo no era correcto delante de Dios. Y claro, estaba a fechas de casarse y era el sustento de lo que iba a ser de su familia. Y dice, pero vemos aquí, ¿no?, que Dios encomendó las cosas a Dios, y cuando dio el paso de dejar el trabajo, justo saliendo de la puerta, que era en la obra que estaban haciendo, justo los compañeros, la subcontrata que había, estaban buscando a gente y la habían visto trabajar y le ha dicho: mañana empiezas con nosotros. Dice, cuando nosotros damos el primer lugar a Dios y lo que Él dice en su palabra, nuestra confianza en Él, en sus mandamientos, en lo que Él nos manda, vemos como hay una fe activa, hay una alabanza en el corazón y Dios provee. Vemos en esa experiencia, todos lo conocéis a ese joven, pero vemos como somos hijos de Dios, vivimos vidas reales, las necesidades que todo el mundo necesita, pero cuando ponemos al Señor en el primer lugar, Él suple toda necesidad, Él pelea nuestras batallas, Él no nos deja en la estacada, Él nos lleva a la victoria, porque le ponemos a Él como el primer lugar. Y cuando dependemos de Dios y le obedecemos, aunque no entendamos, vemos como Dios obra de manera espectacular. Dios, no pelearéis vosotros en este caso, les dice, eran hombres de batalla. Dice, sino estad quietos y ved la salvación de Jehová. La fe en la palabra de Dios convierte la alabanza en un arma espiritual. Esa paz que Dios gobierna en nuestros corazones por esa comunión que tenemos con Él, que Él nos otorga esa paz. Las circunstancias no cambian, pero nuestro enfoque y nuestra confianza está en Dios y Dios va delante nuestro peleando nuestras batallas. Versículo 20 dice, cuando se levantaron por la mañana, esa fe activa, iban a enfrentarse, entre comillas, contra estas 3 grandes ciudades, estas 3 grandes naciones. Se levantaron por la mañana y salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando de pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creer en el Señor trae seguridad a nuestros corazones. Creed en sus profetas y seréis prosperados, en su palabra. Y habiendo consejo con todo el pueblo, puso algunos cantores y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Josafat había vivido la experiencia de la misericordia de Dios. Había hecho alianza con Acab, habían subido contra los moradores de Galaad y vemos cómo fue un desastre. Más adelante vemos cómo hace también alianza con Ococías para hacer unas naves para salir a Tarsis y se destruyen. Josafat había experimentado la misericordia de Dios. Jehú fue al rey Josafat a amonestarle de las cosas que él estaba haciendo y escuchó. Así que Josafat, las palabras eran de sentido, de experiencia. Creed en Jehová, creed en los profetas, porque su misericordia es para siempre.
Ellos iban a encontrarse contra esa gran multitud, pero ya Dios había dado esa victoria delante de ellos. Y me llama mucho la atención que el Señor pelea por ellos. En el versículo 22, cuando dice, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, y ahí entra el Señor, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. Vemos ahí como cuando empezaron a entonar los cánticos. ¿Qué hay en nuestros corazones? ¿Qué debe de haber en nuestros corazones? Es esa confianza, esa fe, esa dependencia del Señor. Dios está con sus hijos y pelea por ellos. Dios no busca simplemente adoradores de domingos, sino busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad todos los días de la semana, cuando las cosas van bien, pero también cuando las cosas no van bien. Confiamos en sus promesas y hagamos de sus promesas nuestras promesas, de que Él está con nosotros hasta los días, hasta el fin del mundo, como nos dice en Mateo. En el Salmo 27, versículo 1, nos dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y pienso y reflexiono en mi vida espiritual, si de verdad esas palabras las puedo hacer mía. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De verdad lo siento así? Su palabra es fiel, donde yo puedo confiar plenamente en Él. Dios es quien pelea nuestras batallas y nos da la victoria cuando hay fe. La oración y dependencia producen paz duradera. Versículos 26 al 30. El lugar donde adoraron al Señor era Beraka, que significa bendición. El problema de ellos, que era la destrucción de Judá, se convirtió en una bendición. Un botín que tardaron 3 días en recogerlo, de lo grande que era. La paz viene de depender de Dios y es más profunda que la ausencia de problemas. La experiencia de tener paz por depender de Dios es más importante que la ausencia de problemas. Porque en la vida, como hemos leído, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el Salmo 112, versículo 7, nos dice: no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Pero en el versículo 1 del mismo Salmo dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Cuando nosotros vivimos en esa comunión con el Señor, cuando hacemos lo que Él nos dice en su palabra, cuando tenemos fe de que Él va a actuar, de que esas promesas, lo que Él ha dejado aquí escrito, lo podemos hacer nuestro, Dios está con nosotros. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y sus mandamientos se deleita en gran manera. Tal vez estás luchando, estás batallando una lucha muy grande, pero somos hijos del buen Padre Celestial, de que Él pelea por nosotros. Que nuestra oración sea la de Josafat. En el versículo 12 nos dice: oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra la grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Que sea esta nuestra oración y que podamos depender cada día más, sabiendo de que Él pelea nuestras batallas y que Él nos da la paz para poder sobrellevarlas. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.